Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de emociones, tradiciones vibrantes y momentos inolvidables. Prepárense porque hoy vamos a explorar las 10 escenas más épicas de las bodas turcas que, les aseguro, les tocarán el corazón y les harán soltar alguna que otra lagrimilla, pero de pura emoción, ¿eh? Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de cultura, viajes y curiosidades del mundo. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje emocional está a punto de comenzar. Las bodas turcas son mucho más que una simple celebración de amor. Son una explosión de cultura, tradición, familia y, sobre todo, una profunda conexión con el pasado. Cada ritual, cada baile, cada mirada cuenta una historia que se transmite de generación en generación. Y hoy vamos a desentrañar esas historias a través de 10 momentos realmente especiales. Prepárense para ser testigos de la belleza y la emotividad de estos instantes. Empecemos con nuestro top 10. En el puesto número 10, tenemos el kazeta isteme, o la petición formal de la mano de la novia. Imagínense la escena: la familia del novio, elegantemente vestida, se presenta en casa de la novia para pedir su mano. No es una simple visita, es un ritual lleno de formalidad y respeto. Se ofrece café turco, se intercambian palabras llenas de cariño y buenos deseos, y finalmente se hace la pregunta clave: ¿están de acuerdo en dar la mano de su hija en matrimonio? La tensión en el aire es palpable, pero la alegría cuando la respuesta es afirmativa es inmensa. Es el primer paso oficial hacia la felicidad. Ver la emoción en los rostros de los padres, la novia con una mezcla de nervios y alegría, y el novio con la esperanza dibujada en la cara, simplemente conmueve. Pero vamos a desglosar este momento aún más. El kazeta isteme no es un mero trámite, sino una demostración palpable del respeto que la familia del novio tiene hacia la familia de la novia. La elección de la ropa, las palabras cuidadosamente escogidas, la preparación del café turco perfecto, todo esto contribuye a crear una atmósfera cargada de significado. Imaginen la conversación inicial, los halagos discretos hacia la hija, las anécdotas cuidadosamente seleccionadas para demostrar el buen carácter del novio. Y luego la pregunta crucial, formulada con la mayor delicadeza posible, esperando una respuesta que cambiará el rumbo de dos familias. A menudo la respuesta no es inmediata. Los padres de la novia pueden tomarse su tiempo para reflexionar, para consultar con otros miembros de la familia, incluso para poner a prueba al novio con algunas preguntas capciosas. Y cuando finalmente llega la respuesta afirmativa, la alegría es contagiosa. Abrazos, felicitaciones y un sentimiento de alivio inundan la habitación. El kazeta isteme marca el inicio oficial de la aventura matrimonial, un compromiso no solo entre dos personas, sino entre dos familias que ahora entrelazarán sus vidas. En el puesto número 9 nos encontramos con el Nisan, o la fiesta de compromiso. Después de la petición de mano, llega el momento de celebrarlo con todos los seres queridos. El Nisan es una fiesta llena de música, baile y comida deliciosa. Los novios intercambian anillos, que son unidos por una cinta roja, simbolizando la unión y el compromiso que han adquirido. La alegría es contagiosa, la música invita a bailar y la atmósfera está cargada de esperanza y buenos deseos. Lo que realmente emociona es ver a las familias unidas, celebrando el futuro de la pareja. Es una fiesta llena de amor y felicidad. Pero el Nisan es mucho más que una simple fiesta. Es una declaración pública del compromiso de la pareja, una oportunidad para presentar oficialmente a las familias y para celebrar el amor en compañía de los seres queridos. La organización del Nisan puede ser tan elaborada como la de la propia boda, con la elección del lugar, la decoración, el menú y la música requiriendo meses de planificación. El vestido de la novia suele ser espectacular, a menudo diseñado a medida y bordado con detalles intrincados. El novio también se viste elegantemente, luciendo un traje impecable. Durante la ceremonia del Nisan, los anillos son intercambiados y unidos con una cinta roja, un símbolo poderoso de la unión que se está creando. Un miembro mayor y respetado de la familia suele ser el encargado de cortar la cinta, deseando a la pareja un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Después de la ceremonia, la fiesta comienza. La música tradicional turca llena el aire,
invitando a los invitados a bailar y a celebrar. Se sirven platos deliciosos, desde meces tradicionales hasta elaborados platos de carne y postres exquisitos. El Nisan es una noche mágica llena de amor, alegría y esperanza, un preludio a la gran celebración de la boda. Subiendo en nuestra lista en el puesto número 8, tenemos la preparación del Nagecesí, o la noche de la Jena. Esta es una noche dedicada exclusivamente a la novia, en la que se celebra su transición a la vida de casada. Las mujeres de la familia y amigas cercanas se reúnen para cantar, bailar y celebrar juntas. Se le aplica jena en las manos a la novia, simbolizando buena suerte, fertilidad y protección. La atmósfera es muy íntima y emotiva, llena de consejos y buenos deseos para la futura esposa. Lo que hace llorar a muchos es el momento en que la novia, tradicionalmente vestida de rojo, se cubre el rostro con un velo y las mujeres empiezan a cantar canciones tradicionales que hablan sobre la despedida de la hija del hogar. Es un momento de mucha nostalgia y amor. La Nagecesí es quizás uno de los rituales más emotivos y simbólicos de las bodas turcas. Es una noche reservada exclusivamente para la novia y las mujeres de su vida, un espacio seguro para compartir secretos, consejos y buenos deseos mientras se celebra su transición a la vida de casada. La preparación del Nagecesí comienza días antes, con la elección del lugar, la decoración y el vestido rojo tradicional que usará la novia. Este vestido, a menudo bordado con hilos dorados y detalles intrincados, simboliza la buena suerte y la protección. La jena, que se aplica en las manos de la novia, también tiene un significado profundo. Se cree que trae buena suerte, fertilidad y protección contra el mal de ojo. La aplicación de la jena es un proceso lento y meticuloso, realizado por una experta en la materia, que dibuja diseños elaborados y simbólicos en las manos de la novia. Mientras se aplica la jena, las mujeres cantan canciones tradicionales que hablan sobre la despedida de la hija del hogar, canciones llenas de nostalgia y amor. El momento culminante de la noche es cuando la novia, cubierta con un velo rojo, se sienta en el centro de la habitación y las mujeres la rodean, cantando y bailando a su alrededor. Es un momento muy emotivo, en el que las lágrimas suelen fluir libremente. La Nagecesí es una noche de despedida, pero también de celebración y de esperanza, un recordatorio del poder del amor y la amistad femenina. En el puesto número 7 presenciamos el Gelin Alma, o la recogida de la novia. En la mañana del día de la boda, la familia del novio se dirige a casa de la novia para recogerla. Este momento suele ser muy emotivo, ya que la novia se despide de su familia y de su hogar. La novia sale de su casa acompañada de sus seres queridos, y muchas veces, se le pide un rescate simbólico a la familia del novio para entregar a la novia. La escena es muy conmovedora, con lágrimas, abrazos y buenos deseos para la nueva etapa que comienza. Es un momento de transición muy importante y lleno de significado. El Gelin Alma es un momento de gran simbolismo y emoción, marcando la transición de la novia de su hogar familiar a su nueva vida con el novio. La familia del novio, liderada por el propio novio, llega a la casa de la novia en una procesión festiva, a menudo acompañada de música y bailes. La novia, radiante en su vestido de novia, espera con su familia y amigas, consciente de que este es el último momento que compartirá con ellos como soltera en su hogar. La atmósfera está cargada de emoción, con lágrimas de alegría y tristeza mezclándose en el aire. Antes de que la novia pueda salir de la casa, la familia del novio debe pagar un rescate simbólico, una tradición juguetona que añade un toque de humor a la ocasión. Este rescate puede ser en forma de dinero, joyas o cualquier otro objeto de valor, y la familia de la novia negociará el precio con entusiasmo. Una vez que se ha pagado el rescate, la novia sale de su casa, acompañada de sus seres queridos. Se despide de sus padres con un abrazo emotivo, agradeciéndoles por todo el amor y el apoyo que le han brindado. Luego se sube al coche que la llevará a la ceremonia, lista para comenzar su nueva vida con el hombre que ama. El Gelin Alma es un momento de despedida, pero también de esperanza y de nuevos comienzos, un recordatorio del poder del amor y la importancia de la familia. En el puesto número 6, tenemos el ritual del cinturón rojo. Justo antes de que la novia salga de su casa para ir a la ceremonia, su hermano o un familiar cercano le ata un cinturón rojo alrededor de la cintura. Este cinturón simboliza la fertilidad, la buena suerte y la transición a la vida de casada. Es un gesto muy simbólico y emotivo, que refuerza el vínculo familiar y el apoyo que la novia recibe en este momento tan importante. La imagen del hermano atando el cinturón a su hermana, con una mirada llena de cariño y protección,
es realmente conmovedora. El ritual del cinturón rojo es un momento íntimo y significativo, que destaca el fuerte vínculo entre la novia y su familia, especialmente con su hermano o un familiar cercano que asume el papel de protector y guía. El cinturón rojo atado alrededor de la cintura de la novia justo antes de que salga de su casa, es un símbolo poderoso de fertilidad, buena suerte y transición a la vida de casada. El color rojo en sí mismo es un símbolo de pasión, amor y vitalidad, mientras que el cinturón representa la protección y el apoyo que la novia recibirá en su nuevo camino. El hermano o familiar que ata el cinturón a la novia lo hace con una mirada llena de cariño y protección, transmitiéndole sus buenos deseos y su apoyo incondicional. Este gesto es un recordatorio de que aunque la novia está comenzando una nueva vida con su esposo, siempre tendrá a su familia a su lado. El ritual del cinturón rojo es un momento de conexión profunda y de amor incondicional, un símbolo tangible del apoyo familiar que acompañará a la novia en su nueva vida. Llegando a la mitad de nuestra lista, en el puesto número 5, encontramos la llegada de la novia a la ceremonia. Imagínense la escena: la novia, radiante y hermosa, llega al lugar de la ceremonia. La música empieza a sonar, las miradas se centran en ella y el novio la espera con una sonrisa llena de amor. La emoción es palpable, el aire se llena de expectación y el momento es simplemente mágico. Ver la felicidad en los ojos de la novia y el novio al verse por primera vez en este día tan especial es algo que te llega al corazón. La llegada de la novia a la ceremonia es un momento de pura magia y emoción, un instante que quedará grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. La novia, después de meses de preparación y anticipación, finalmente llega al lugar donde se unirá en matrimonio con el hombre que ama. Su vestido de novia, elegido con tanto cuidado y atención al detalle, brilla bajo la luz del sol o de las luces festivas. Su rostro, radiante de felicidad y nerviosismo, refleja la emoción del momento. La música, cuidadosamente seleccionada para crear la atmósfera perfecta, comienza a sonar, llenando el aire de melodía y anticipación. Todas las miradas se centran en la novia mientras camina hacia el altar, acompañada de su padre o de un ser querido que la apoya y la guía. Al final del pasillo la espera el novio con una sonrisa llena de amor y admiración. El encuentro de sus miradas es un momento de pura conexión, un instante en el que el tiempo parece detenerse y solo existen ellos dos. La llegada de la novia a la ceremonia es un momento de belleza, emoción y amor incondicional, un preludio perfecto a la promesa eterna que están a punto de hacer. En el puesto número 4 presenciamos el nikah, o la ceremonia religiosa. Este es el momento central de la boda, en el que los novios se comprometen ante Dios y ante sus testigos. El nikah es un ritual muy solemne y significativo, en el que se leen versos del Corán y se intercambian votos de amor y fidelidad. La atmósfera es muy espiritual y emotiva, y la bendición del imán sella la unión de la pareja. La seriedad y el respeto que se respira en el ambiente, junto con la promesa de amor eterno que se hacen los novios, te tocan la fibra sensible. El nikah es el corazón espiritual de la boda turca, un momento de profunda solemnidad y significado en el que los novios se comprometen ante Dios y ante sus testigos a amarse y respetarse por el resto de sus vidas. La ceremonia, dirigida por un imán o líder religioso, se lleva a cabo en un ambiente de respeto y reverencia. Se leen versos del Corán que hablan sobre el matrimonio, la familia y la importancia del amor y la compasión. Los novios, vestidos con ropa modesta y respetuosa, escuchan atentamente las palabras del imán, conscientes de la importancia del compromiso que están a punto de hacer. Luego se les pregunta individualmente si aceptan casarse libremente y por su propia voluntad. Una vez que ambos han dado su consentimiento, se intercambian votos de amor y fidelidad, prometiendo amarse, respetarse y apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. La ceremonia culmina con la bendición del imán, que sella la unión de la pareja y les desea un futuro lleno de felicidad y prosperidad. El nikah es un momento de conexión espiritual profunda, un recordatorio de la importancia de la fe, el amor y el compromiso en la vida matrimonial. En el puesto número 3, nos encontramos con la firma del certificado de matrimonio. Después de la ceremonia religiosa, los novios firman el certificado de matrimonio, que legaliza su unión. Este es un momento muy importante y simbólico, ya que representa el compromiso legal y social que adquieren como pareja. Los testigos también firman el certificado, reafirmando su apoyo y su testimonio. La solemnidad del momento, la felicidad en los rostros de los novios y la certeza de que están comenzando una nueva etapa juntos, hacen que este momento sea muy especial.
La firma del certificado de matrimonio es un momento crucial y simbólico, marcando la transición de la pareja a un nuevo estado legal y social. Después de la ceremonia religiosa, los novios se acercan a la mesa donde se encuentra el certificado de matrimonio, listos para dejar su firma como prueba de su compromiso. La atmósfera está llena de solemnidad y anticipación, mientras los testigos se preparan para presenciar y validar la unión. La novia, con un gesto delicado, toma la pluma y firma el certificado con su nuevo nombre, un símbolo de su transición a la vida de casada. El novio, con una sonrisa llena de orgullo y amor, hace lo mismo, reafirmando su compromiso de por vida. Los testigos, elegidos por su cercanía y apoyo a la pareja, firman el certificado a continuación, validando la unión ante la ley y la sociedad. La firma del certificado de matrimonio es un momento de celebración y reconocimiento, un símbolo de la unión legal y social que une a la pareja y los convierte en una nueva familia. En el puesto número 2, casi llegando al final de nuestro top 10, tenemos la danza tradicional turca. Después de la ceremonia y la firma del certificado, llega el momento de celebrar con música y baile. Los invitados y los novios se unen para bailar danzas tradicionales turcas, que son muy alegres y festivas. La energía es contagiosa, la música te invita a moverte y la alegría se respira en el aire. Ver a los novios y a sus familias bailando juntos, celebrando su unión y compartiendo su cultura, es algo realmente inspirador y emocionante. La danza tradicional turca es una explosión de alegría, energía y cultura, un momento de celebración y unión que llena la pista de baile de color y movimiento. Después de la ceremonia y la formalidad de la firma del certificado, llega el momento de relajarse, disfrutar y compartir la alegría del matrimonio con todos los presentes. La música tradicional turca, con sus ritmos vibrantes y melodías alegres, invita a los invitados a unirse a los novios en la pista de baile. Los novios, radiantes de felicidad, lideran el baile, moviéndose con gracia y energía al ritmo de la música. Los invitados, animados por la música y el ambiente festivo, se unen a la celebración, bailando y riendo juntos. La danza tradicional turca es una oportunidad para mostrar la riqueza y la belleza de la cultura turca, transmitiendo valores como la unidad, la alegría y el respeto por la tradición. Ver a los novios y sus familias bailando juntos, celebrando su unión y compartiendo su cultura con todos los presentes, es un momento inspirador y emocionante. Y finalmente, en el puesto número 1, la escena más épica de las bodas turcas, tenemos el intercambio de anillos. Aunque ya se realiza un intercambio simbólico durante el compromiso, el intercambio de anillos durante la ceremonia de la boda tiene un significado aún más profundo. Representa la promesa de amor eterno, la fidelidad y el compromiso incondicional que se hacen los novios. Es un gesto muy simple, pero cargado de simbolismo y emoción. Ver a los novios intercambiando anillos, mirándose a los ojos con amor y sellando su unión con un beso, es el momento culminante de la boda, el instante en que todo se une y se celebra el amor verdadero. Simplemente te roba el aliento. El intercambio de anillos es el clímax emocional de la boda turca, un momento de profunda conexión y compromiso que simboliza la promesa de amor eterno y fidelidad incondicional entre los novios. Los anillos, círculos perfectos sin principio ni fin, representan la eternidad del amor y la unión que están a punto de sellar. Al intercambiar los anillos, los novios se miran a los ojos con una profunda expresión de amor y admiración, transmitiéndose la promesa de estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. El simple gesto de colocar el anillo en el dedo del otro está cargado de significado y emoción, un símbolo tangible del compromiso que están haciendo y del futuro que están construyendo juntos. Después del intercambio de anillos, los novios se funden en un beso apasionado, sellando su unión y celebrando el amor verdadero que los une. Este momento culminante, lleno de amor, emoción y esperanza, es lo que hace del intercambio de anillos la escena más épica de las bodas turcas. Simplemente te roba el aliento. ¡Uf! ¡Qué viaje tan emotivo! Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las 10 escenas más épicas de las bodas turcas. Hemos visto desde la formalidad de la petición de mano hasta la alegría de las danzas tradicionales, pasando por la emoción de la noche de la jena y la solemnidad de la ceremonia religiosa. Cada momento, cada ritual, cada gesto nos ha mostrado la belleza y la profundidad de la cultura turca y la importancia del amor, la familia y la tradición. Recordemos brevemente, hemos hablado de la petición de mano, el compromiso, la noche de la jena, la recogida de la novia, el cinturón rojo, la llegada de la novia, la ceremonia religiosa, la firma del certificado,
la danza tradicional y, por supuesto, el intercambio de anillos. 10 momentos que estoy seguro les han tocado el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenos cuál de estas escenas les emocionó más, o si han tenido la oportunidad de presenciar una boda turca, y qué fue lo que más les impactó. Nos encanta leer sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso.